Pones a grabar. Vale, bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos o espero que todos estéis bien y que la situación pues os haya afectado lo menos posible, que parece que ya falta menos, ¿no? Para que vayamos viendo un poquito de luz, a una nueva realidad, pero un poquito de luz, ¿no? Mi nombre es Inma Arjona y soy la responsable de HRS en Synergy, la división de consultoría, desarrollo y selección. Y hoy tenemos con nosotros a Mercé Moreno, que es una de nuestras consultoras expertas y colaboradoras habituales en proyectos de gestión del cambio, liderazgo, coaching, otros expertise, ¿no? Mercé es una persona que lleva muchos años y nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Y hablando pues un día, ¿no? Oye, ¿qué podemos explicar que les sirva, ¿no? O que a la gente pueda interesarle, ¿no? Entonces, el tema de la resiliencia, que es el tema que hemos escogido para hoy, creo que es algo, ¿no? Que todo el mundo tenemos de una manera o de otra y, y está ahí siempre encima de nuestras cabezas. Para este webinar vamos a poner algunas instrucciones básicas, que es, vamos a mantener los micros y las cámaras cerradas para que haya una mejor conexión. Tenemos el chat para ir haciendo las preguntas que sean necesarias. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas a Mercé, pero evidentemente todos podéis ir poniendo aquellas preguntas. Yo haré de moderadora, con lo cual yo le iré facilitando a Mercé las preguntas que vayáis poniendo. Y si no, al final también habrá un espacio para las aclaraciones que necesitéis. Se va a grabar esta sesión. Que lo sepáis y después se os hará llegar a aquellos que estéis interesados. Entonces, Mercé, si te parece, pues yo lo primero que me gustaría es ¿qué es esto de la resiliencia? ¿Cómo nos afecta? Y si somos o no somos todos resilientes, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar? Sí, respecto a lo que es la resiliencia, que creo que es una competencia clave en el momento en el que nos encontramos, es la capacidad que tiene todo ser humano para adaptarse a situaciones que son límites, críticas muy difíciles, con una mentalidad muy flexible, muy adaptativa y sobre todo haciendo de esa forma de afrontar la situación una oportunidad de crecimiento, de desarrollo de nuevas competencias, de nuevos paradigmas, a partir de los cuales seguramente la persona va a salir mucho más fortalecida. Por tanto, es esa capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a la adversidad, pero sobre todo, a partir de ahí, de salir fortalecido para afrontar nuevos retos y nuevos desafíos. Eso no significa que la persona no sienta. Evidentemente, las emociones siempre están presentes en cualquier proceso de nuestra vida. Las emociones, además, nos aportan mucha información respecto a cómo estamos y cómo nos sentimos a la hora de afrontar retos, desafíos y demás. Con lo cual, la resiliencia no implica negar las emociones, al contrario. Implica ser muy consciente de en qué tipo de emoción estoy y cómo eso me ayuda o no para afrontar los retos y los desafíos que tengo que encarar y a partir de ahí gestionarme de la mejor forma posible para poner el foco en la acción, en lo que quiero hacer y a partir de ahí ya estoy transitando emociones positivas que son las que me van a ayudar a conseguir esos desafíos, esos retos ante la adversidad y la situación crítica que tengo que hacer. ¿Todo esto qué implica? Pues implica adaptarse a cambios y cada vez que yo me adapto a un cambio implica salir de mi zona, entre comillas, de confort. Y eso pasa por transitar por nuevos aprendizajes y cada vez que yo aprendo, reconsidero y reconfiguro por mis recursos a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, etc. Con lo cual, la resiliencia implica nuevos recursos, mucha creatividad, la capacidad de después innovar para materializar esto que estoy creando y desde luego reestructurar cognitivamente mi forma de pensar y seguramente enriquecerme porque el cerebro es plástico, es flexible y todo eso hace que yo crezca y que yo madure ante esas nuevas situaciones.
Una personalidad resiliente tiene que integrar 3 factores claves bajo mi punto de vista. Se nota por la actitud que tiene de compromiso. Compromiso viene de promesa y promesa significa que cuando yo asumo compromisos no me quedo en la palabra, sino que lo traslado a la acción. Y la acción evidencia que yo realmente estoy comprometido, pero no porque lo hago una vez, sino porque lo hago de forma sostenida, continuada, y adquiero un compromiso. Entonces, las personas resilientes acostumbran a tener un valor como principio fundamental que es el compromiso, que rige su modus operandi y que se traduce en, no solamente a nivel operativo como encara la tarea en cuanto a cantidad, calidad, etcétera, etcétera, sino desde dónde lo hace, cuál es el valor que está sosteniendo esa forma de hacer. Y eso se traduce en mi nivel de involucración, responsabilidad con mi entorno de trabajo, etcétera. Otro factor que define la personalidad resiliente es la percepción y la sensación de control. Pero no es de ser pretencioso, creído, soberbio, etcétera. No, 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 no. Es la capacidad que tiene la persona para identificar qué es lo que le hace fuerte y si no buscar los recursos en cuanto a capacitación, aprendizaje, etcétera, para afrontar las distintas situaciones y la convicción clara de que yo voy a identificar y voy a poner en práctica esos recursos para tirar adelante. Y eso hace que yo sienta que soy capaz de controlar, de gestionar las situaciones desafiantes de la mejor forma posible. Y otra es la percepción que tiene de manejarse y gestionarse bien el cambio. Las personas resilientes se acostumbran a tener una plena conciencia de que cuando trabajan lo están haciendo para ofrecer servicios a una sociedad, a un mercado, etcétera. Y la sociedad y el mercado están cambiando continuamente. Con lo cual, eso que implica ajustes continuados, adaptativos, para cubrir las necesidades y expectativas de aquellos a los que yo estoy prestando servicio, ofreciendo productos, etcétera. Con lo cual, el resiliente tiene una plena conciencia de que el cambio es inherente al trabajo que desarrollan y de que se necesitan profesionalizar continuamente, revisándose en cuanto a conocimiento, expertise, etcétera, y haciendo eso no una percepción de amenaza, porque no sé, sino por el contrario, es una oportunidad para crecer, porque busco los recursos que me ayuden a aprender y a hacer un buen ajuste de cara a esas demás. Y Mercé, ¿podemos tener control sobre esta capacidad? Y mira, para tener control sobre esa capacidad, significa que yo estoy manejando la resiliencia a mi favor y no se me está viniendo en contra. Y la estoy manejando a mi favor porque precisamente tengo claramente identificado cuál es el tipo de problema o situación, llamémosle crítica, difícil, límite que tengo que afrontar, qué es lo que la caracteriza, qué es lo que hace que para que yo me adecue bien a afrontarla de forma adecuada, tenga la clara conciencia de cuál es mi DAFO, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de mejora. Si yo identifico en qué soy fuerte para afrontar esa situación, lo refuerzo y utilizo esas herramientas, instrumentos y recursos. Y además yo he identificado en qué no soy tan fuerte, en qué soy débil, lo que hago rápidamente para orientarme en la acción es ver en qué puedo mejorar, incorporar qué puedo aprender. Por lo tanto, aceptar en qué soy frágil y vulnerable no me hace más débil, sino que al contrario, me pone en disposición de dar el primer paso para aprender y ponerme a la altura de lo que se requiere. Eso pasa por aceptar que tengo que aprender, pero también desde la creatividad. La creatividad son ideas, pero claro, yo las tengo que materializar. Perdóname, Mercé, que te interrumpa. ¿Hay algún micro abierto y hay un fondo ahí detrás? Ya está silenciado. Gracias, Laura. Disculpa, Mercé. No, gracias. Estaba diciendo que, claro, como estamos hablando de aceptar fortalezas y áreas de mejora, y desde luego desde la resiliencia yo rápidamente me pongo a la acción para mejorarme en eso, eso quiere decir pues humildad, aceptación, mucha creatividad, pero también darme el permiso de materializar la creatividad en acciones concretas, con resultados concretos. Por eso innovo. El resiliente tiene la clara conciencia de que cada vez que hace una nueva prueba va implícito el error, tiene cabida el error. Y también tiene la flexibilidad para reconsiderar en qué se ha equivocado y buscar remedio rápidamente. Y sobre todo, importante en una personalidad, en un proceso resiliente para controlarlo de forma adecuada, el relativizar las cosas tomando perspectiva y distancia.
A veces cuando tenemos que afrontar situaciones límites, difíciles y demás, nos colocamos, nos instalamos en emociones negativas que para nada nos van a ayudar. Entonces, a veces darle a la razón ayuda mucho a esa emoción para neutralizar y para paliar la intensidad de emociones negativas y tomar la perspectiva y la distancia que hace que tengamos más claridad a la hora de tomar decisiones y de emprender acciones. Eso yo creo que es muy Sí, ahora, importante. ahora estamos como muy focalizados, ¿no?, en la situación que tenemos y de ahí nos cuesta coger esa distancia. Yo creo que ser conscientes de eso. La situación es complicada y es difícil y hay que aceptarlo. Esto es blanco y negro. Lo que pasa es que no nos puede paralizar el miedo. El miedo no se puede de nosotros. El miedo, en la medida en que nos ayude a ser prudentes, cautelosos, está muy bien. Pero cuando se apodera de nosotros y hace que estemos en parálisis, es lo menos adecuado para reaccionar ante esta situación tan difícil. Lo que tenemos que hacer es encararla y afrontarla de la mejor forma posible. Si Alex nos pregunta, Sí, dice, es decir, hay que aceptar que somos vulnerables para aprender, y si no hay esa efectivamente. sensación, ¿significa que no se puede aplicar el proceso? Efectivamente. Yo creo que aquellos que se creen supermanes y superwoman, que tienen ese fuerte tan intenso, eso se aleja muchísimo de aceptar que por mucho que tú seas profesional, continuamente te has de revisar y has de aprender y has de mejorarte para estar a la altura de lo que el mercado y la sociedad cambiante va a requerir. Ujú. O de humildad necesario en cualquier profesional que se precie. Yo no conozco a ningún profesional que no se recicle de forma continua y que diga lo sé todo y ya está aquí. Al contrario, y más con estos cambios tan abruptos que están emergiendo en los últimos tiempos. Te has de revisar y te has de adaptar y hay que adquirir nuevos aprendizajes, nuevos recursos. Respecto a lo que decíamos del control y demás, factores determinantes para que esto se controle bien en cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, es que bastante amenazante es el entorno como para que no cuidemos el entorno de las empresas. Me estoy refiriendo a que cualquier operativa está sostenida por cómo nos relacionamos y nos comunicamos los equipos de trabajo que hacemos posible la operativa. Entonces, ante una situación amenazante, hemos de velar mucho para cuidar que el entorno a nivel socioafectivo sea seguro, protegido, con sensación de confianza y de convicción a lo que tenemos que acometer, hacia lo que tenemos que acometer, etcétera. Y también teniendo muy clara conciencia cada uno de hasta dónde llega. Y si llego hasta aquí y he de pedir ayuda a mi red de apoyo, a mi equipo, pues fantástico. Para eso somos complementarios e interdependientes. Yo creo que esto es muy importante en el proceso. También importante la creatividad. Y la creatividad quiere decir que a partir de ahora, cuando hagamos la desescalada y retorno de forma gradual a las organizaciones, hay que abrir espacios en los que reconsideremos nuestro negocio a nivel de líneas de negocio, de productos y demás. Y eso está claro que pasa por abrir escenarios de forma compartida en los que aflore la creatividad. Y cada vez que hay una sugerencia y una aportación que se traslada, porque se materializa, porque se pone en práctica, eso hace que el que haya sugerido y aportado se sienta fortalecido a nivel de autoestima y autoconfianza y se sienta seguro. Pero también eso es un efecto dominó, anima a que el resto del equipo también quieran aportar cosas porque perciben que no son tenidas en cuenta y se ponen en práctica. Con lo cual, importantísimo darle la creatividad a otras formas y a otros enfoques de pensar. Lo que veníamos haciendo hasta el momento nos servía para otra realidad, esto tiene otras características y hemos de apostar por nuevas formas de hacer, sin duda por la creatividad. Y luego aceptar el cambio y importante, ajustar las expectativas para que se sabe, porque seguramente a principios de este año pues las empresas habían planteado una estrategia X para final de año, pero la realidad que tenemos, con la que nos confrontamos, hace que nos aterricemos, ¿verdad? Y nos demos cuenta de que aquello que era lo ideal, ahora no va a ser factible. Con lo cual hay que hacer un ajuste de expectativas. Expectativas viene de esperar, ¿eh? Y plantearse las expectativas de principio de año con esta nueva realidad es inviable. Y no acepte eso, pues seguramente entrará en estas emociones que aparecen ahora en pantalla, que son la frustración y lo que se llama indefensión aprendida, la negación. No puedo con esto me supera, etcétera, etcétera. No, no. Céntrate a partir de lo que hay, en lo que realmente es viable y en lo que puedes hacer. Y en lo que está siendo oportunidad para ti, porque a veces somos ciegos y sordos, a todo eso.
Y Mercé, y quería, ya nos estás comentando en qué podemos hacer en las empresas, ¿no? Pero estoy Mm, segura que tienes algunos tips que nos puedes comentar que podemos hacer en las empresas y qué podemos hacer como líderes de ellas. sí. Bueno, yo creo que es fundamental, como decía antes, trabajar muchísimo en la parte emocional, ¿eh? En el retorno. Ahora es clave. Es Ujú. clave. Atender que las personas han pasado por situaciones traumáticas de duelo. En muchas familias ha habido pues, muertes incluso y que no se han podido cerrar de forma adecuada. Y todo eso implica situaciones traumáticas que hay que atender, entender y saber acompañar por parte de cualquier líder que pretenda que sus equipos estén disponibles con el mismo nivel de energía y motivación que tenían antes de que sucediera todo lo que aconteció. Con lo cual, importantísimo cuidar el estado anímico de los equipos de trabajo, que sean positivos y que estén todos alineados, por eso hablo ahí en la transparencia de ese de unión, y comprometidos con un propósito. Por tanto, clave atender y cuidar todo lo emocional, el estado anímico, pero sobre todo atender también, que es importante que sepan en qué punto está la organización en estos momentos y hacia dónde va, cuál es el propósito, cuál es la misión. Porque eso facilita que luego cada uno entienda, como integrante del equipo, cuál es mi parte en el pastel para estar alineado con ese compromiso y con ese propósito. Yo creo que eso es clave, ¿eh? También es importante el tema de la autoeficacia. Y ahora lo que pretendemos es que cada uno de los integrantes de nuestros equipos pues, funcione con la máxima autonomía y capacidad de autogestión. Tendrán que saber cuál, como decía antes, es el propósito y la meta de la organización. A partir de ahí, qué es lo que a mí me compete y a partir de ahí hacer cada trabajador, cada empleado, un ejercicio de autoanálisis. Autoanálisis respecto a qué en mí es fortaleza, qué en mí es área de mejora, de esa fortaleza qué es lo que yo puedo aportar y poner al servicio del proyecto, porque suma al proyecto, y qué es mejorable en mí. Y también la capacidad de asumir los errores. Estos perfectos y estas fortalezas que no admiten errores en estos momentos no tienen cabida porque estamos construyendo entre todos un nuevo escenario, estamos tanteando nuevas formas de hacer y eso ya implícito porque es aprendizaje que se cometan errores. Oye, y cada error también es susceptible de revisarse el por qué se ha cometido y a partir de ahí aprender todos. Y desde luego estar muy abiertos todos a recibir feedback constructivo, porque hay veces que sí que somos conscientes de cosas que son mejorables de cara a ser lo más eficaces posibles, pero hay veces que estamos ciegos y sordos a cuestiones que son mías, propias, y me lo tienen que decir otros. Oye, pues bienvenido sea siempre y cuando me lo comuniquen desde el respeto, desde lo asertivo. Y otro tema serían las emociones positivas. Las emociones, cada emocionalidad está sostenida por una creencia, ¿eh? Con lo cual, si estamos hablando de que aquí es importante tener una estrategia a corto o medio plazo que se ha de materializar porque hay que implementar acciones y tenemos que estar muy orientados a solucionar problemas, a producir, a crear y demás, importante cuáles son las creencias que están sosteniendo que actuemos de una forma determinada. Porque todo aquello que nos aleje, porque son creencias irracionales, limitadoras y demás, ahora hemos de revisarlo porque no tiene cabida. No tiene cabida. No oigo, ¿eh? No se oye. Sí, disculpa. Me preguntan, entonces, en vista de todo esto, ¿ha entrado de lleno las tecnologías nuevas? ¿Estaremos todos preparados para afrontar o sentirse que va a peligrar su trabajo en vista? Uy, espera, perdona, no la veo yo. Vale. Te dice, sí. Entonces, en vista de todo esto, ha entrado de lleno las tecnologías nuevas. Estaremos todos preparados para afrontar o sentirse que va a peligrar su trabajo en vista de las nuevas normas y se perdería la autoconfianza. Claro, aquí la situación lo que nos dice es hay un entorno completamente diferente, ¿no? Hemos entrado con unas tecnologías nuevas y una forma de hacer. Cómo trabajamos y cómo nos movemos. La autoconfianza yo creo que se ha visto un poco tocada, ¿no? Y entramos en una situación, entiendo que esto es lo que nos preguntan, ¿eh? Si no... Sí. Y además, ¿sabes por qué? Porque veníamos de algunas convicciones por parte de ciertos profesionales muy resistentes al uso de las tecnologías. ¿Y qué pasa, Inma? Que esto no ha venido de forma gradual.
sino que ha sido de forma brutal. Con lo cual, la adaptación ha tenido que hacerse sí o sí, cuando a lo mejor no estábamos instruidos, formados, etcétera, y eso en entornos en escuelas pues se ha visto. Lo que está claro es que, como se dice en los medios, la tecnología ha venido para quedarse y que las empresas habrán de capacitar a sus trabajadores para el uso de las mismas, pero no desde la amenaza, sino desde la gran oportunidad que supone. Ya hemos visto que el teletrabajo no merma para nada la productividad, al contrario, es un gran facilitador en muchos casos de un buen rendimiento siempre y cuando se haga un seguimiento adecuado, que a lo mejor es de lo que adolecemos, ¿eh? Hay ciertos liderazgos a los cuales les cuesta muchísimo hacer seguimiento presencial y no presencial. Pero desde luego la lectura de que el presencialismo es lo único posible para que seamos rentables y productivos, se ha visto que a partir de ahora el cambio de paradigma es otro, porque las personas han seguido aprendiendo, incluso a veces más, porque no han tenido la medida y los límites y las fronteras en sus propias casas, teletrabajando, incluso teniendo que conjugar varios roles, profesional, familiar, etcétera, cosa que es harto difícil. Y aún a pesar de eso han sido personas productivas. Con lo cual, esto es un cambio de paradigma y es una apuesta. Y aparte, esto implica hacer negocios que no tienen fronteras. El hecho de trabajar con equipos remotos o incluso de contar con los mejores profesionales que están en otras latitudes, que pueden estar en Australia, en Nueva Zelanda y tal, y que cuento con ellos gracias a estas plataformas y a esta forma de teletrabajar. Con lo cual, claro que hay cosas que son insustituibles. A ver, en la producción, por supuesto, el operario tiene que estar en su puesto de trabajo y no puede hacerlo en casa, según qué producto, está claro. Está claro. Pero hay otros trabajos mucho más vinculados a temas servicios. Vamos, se ha demostrado clarísimo de que sí que se pueden vinculizar muy bien desde otras fórmulas, no solamente de lo presencial. Yo creo que el tema que toda esta tecnología haya entrado, es verdad que no estábamos preparados, no hemos recibido una formación, ¿no? De decir, vais a trabajar, a cambiar el proceso de trabajo, con lo cual vamos a prepararnos, hemos entrado de lleno, ¿no? Y esto hace que hayamos pedido un poco esa autoconfianza de decir, lo estoy haciendo bien, la empresa realmente está viendo lo que estoy haciendo. La empresa tampoco está preparada, no teníamos indicadores para decir, oye, entonces, yo creo que esto sí que ha sido un aprendizaje así a marchas forzadas, pero nos ha dado un nuevo entorno. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ha sido estresante. Personas, los profesionales, nos hemos sentido sobrepasados por unas exigencias para las cuales no habíamos sido capacitados. Pero bueno, como somos supervivientes y se ha demostrado, hemos tenido que hacer una adaptación que hemos tributado con altos niveles de estrés, claro, pero que también ha permitido que nos demos cuenta, que nos hemos dado cuenta de que, oye, tampoco es tan complicado e incluso puede ser beneficioso para muchas cuestiones, el utilizar fórmulas como el teletrabajo. Alex nos dice que en muchos casos el teletrabajo es un problema, son jornadas mucho más largas. Estás disponible fuera de tu horario laboral, como estás en casa se piensa que no eres productivo al 100%. Efectivamente. Por eso yo decía... horarios sí. Ahí tienes toda la razón, pero es por lo que decimos, porque no nos hemos capacitado, no hemos marcado un proceso de trabajo. En realidad lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajar. Teletrabajar no estamos, o sea, cuando tú teletrabajas estás en un entorno donde pues no tienes a los niños alrededor, tienes un horario, lo haces con un objetivo concreto. Ahora lo que hemos hecho es trabajar en la distancia, trabajar en casa, con las herramientas que teníamos sin habernos preparado. Totalmente. Está claro, Inma, que el teletrabajo, que no es esto que hemos hecho ahora, sino lo que tú apuntas, requiere también de un perfil con mucha autodisciplina y sabiendo poner muy bien los límites y las fronteras. Tú también tienes que tener tus reglas, tus horarios, etcétera, etcétera. Y no acostumbrarte a sobreproducir. Porque hay gente que para autojustificarse de que realmente, a pesar del no presencialismo, yo estoy produciendo, se han excedido en el número de horas. Pero eso también de forma sostenida pasa factura. A nivel físico, mental, emocional, etcétera. Nunca es bastante. Entramos en algo peligroso, nunca es bastante. Exacto. ¿Sabes? Es una trampa, eso. Sí. No sé si hay más preguntas. No, de momento no podemos continuar, Marcelo. De acuerdo.
Bien, estábamos hablando de la resiliencia empresarial y yo creo que también aquí los líderes, ¿no?, hacen un papel importante y estoy Mm, segura de que aquí podemos, ¿no?, facilitar y mm, cambiar algunas de las formas que teníamos de liderar en base a estas situaciones. sí, 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 sí. Bueno, principalmente, o sea, acciones a corto plazo. Para mí es clave en estos momentos que se cree un comité de crisis para de Ujú. forma centralizada, en estos momentos, estoy hablando de forma coyuntural, para de forma centralizada gestionar este impulso, esta adaptación al cambio de la forma más racional posible, pero con un perfecto equilibrio también de la situación emocional en la que está la plantilla. Y es clave por parte del líder de la organización saber identificar los integrantes del comité de crisis. No me sirve cualquiera. Tengo que identificar perfiles, agentes impulsores de cambio, que son los influencers internos, aquellos que tienen ascendencia, aunque no orgánica, pero sí funcional, emocional y tal, sobre el resto de las personas. Y porque son también pioneros, ¿eh? Y porque son personas proactivas, con una gran capacidad de análisis, evaluación, etcétera, pero con muchísima inteligencia emocional. Por eso tienen ascendencia sobre compañeros ejerciendo liderazgo lateral. Y yo creo que esto ahora es fundamental. También es fundamental porque la gente se está incorporando a los puestos de trabajo, según me están comentando, con mucho miedo, porque no están seguros de que la empresa haya tomado las medidas adecuadas para preservar desde la nueva normativa, ¿verdad? Desde los nuevos protocolos, la salud, la higiene, etcétera. Y yo qué sé si mi puesto de trabajo va a ser vehículo amenazante de que yo pueda contraer el COVID-19 además. Entonces, por favor, importantísimo, nada más aterrice, dedicar una o dos sesiones informativas en las que sea para monitorizar cómo se va a pautar y seguir todo esto. Porque yo creo que eso ayuda a minimizar la ansiedad y el miedo con la que puedan aterrizar las personas en estos momentos de sus empresas. ¿Eh? También estamos hablando de una nueva estrategia, ¿verdad? De reconsiderar líneas de productos, negocios, etcétera, pero también hay que medir mucho análisis, evaluación y ponderación sin precipitarnos el impacto de esa nueva empresa, de esa nueva actividad empresarial. Yo creo que ahora también nos ha demostrado esta realidad que hemos de prever de cara a futuro, porque quién sabe si va a haber confinamientos intermitentes, que sabemos, ¿verdad? La sostenibilidad y continuidad de los productos, ¿verdad? Y de las líneas de negocio que a partir de ahora diseñemos. Yo creo que esto es muy importante. ¿Eh? Hemos tenido una clara lección que nos hace pensar de cara a futuro en un nuevo paradigma, me parece. También importante cuál va a ser la hoja de ruta de la transformación de negocio y saberla transmitir muy bien. Una comunicación muy clara, transparente y muy concisa, ¿eh? Sin sobreinformar, sin entrar en sobredetallismos inútiles que no aportan información ni calidad, en la comunicación. Yo creo que es clave. Prácticas a desarrollar para tener un liderazgo resiliente. Pues mira, importantísimo. Si yo soy líder, me da igual que sea influencer de estos del comité de crisis o líder de un área, de un departamento, de un proyecto o líder de la empresa, importante revisar cuáles son mis creencias. Si son limitadoras y son resistentes. Porque en estos momentos en donde he de poner el foco es en lo posible, en aquello que es viable, en aquello que va a hacer que yo tire hacia adelante el negocio con los recursos que tengo, que a lo mejor no son los ideales, pero son aquellos con los que cuento. También el apego al el resultadismo que tienen algunos líderes. ¿Eh? Hay líderes que necesitan con carácter inmediato que todo aquel esfuerzo que se pone a disposición de ese nuevo producto, etcétera, tenga un retorno con carácter inmediato. Pues a lo mejor eso tiene un proceso y tiene un tiempo. Y lo que es importante es hacerlo de la teoría del elefante, subdividir ese gran reto, esa nueva meta que nos planteamos en pequeñas metas y pequeños objetivos que hace que la plantilla perciba que eso es asumible, conseguible y los anime y los motive. ¿Eh? También es importante el modificar la perspectiva. Yo como líder me puedo cuestionar mi propio punto de vista y mis pros y contras y estar abierto y receptivo a los puntos de vista de mis técnicos, de las personas que configuran mi estructura, que están ahí en la operativa diaria y que conocen muchísimo de la realidad del mercado y que a mí me complementan. Yo tengo una mirada más estratégica, pero igual no tan aterrizada. Y qué bien me viene escuchar y estar abierto a nuevas creencias y a entender lo que me están aportando los demás y cómo eso me va a sumar y va a enriquecer mi perspectiva.
Y también el sentido de propósito. Yo creo que ahora es clave. La gente tiene que saber hacia dónde va la organización a partir de este momento. Y el porqué. Y el porqué de ese propósito, de esa meta y de ese objetivo. Y también cada integrante del equipo debe saber qué parte del propósito le corresponde. Y también dotar de la capacitación adecuada, estoy hablando a nivel técnico, pero también de soft skills, ¿vale? Y a nivel de prevención, de riesgos laborales y demás, para poder cometer y afrontar este propósito hacia el cual nos orientamos y dirigimos. Yo creo que ahora esto es clave, fundamental. Las personas necesitan claridad, hay mucha incertidumbre y un nivel de ansiedad considerable, con lo cual todo aquello que palíe y ayude a colocarnos en otras emociones mucho más positivas, bienvenido sea. Sí, sí. Y a nivel de los equipos, ¿cómo nos aconsejas, ¿no? Que los llevemos o los ayudemos a que sean más resilientes? Bueno, el primero es el líder. El líder ha de revisar su DAFO. ¿Qué fortalezas tiene a nivel de resiliencia y cuáles son sus áreas de mejora? Cuando hablamos de un perfil de resiliencia, evidentemente hablamos de un perfil con una gran flexibilidad mental, una gran proacción, una clara orientación a resultados, con mucha capacidad racional para analizar y evaluar cosas, etcétera, con lo cual eso es fundamental. Después, como bien decía, fomentar a partir de escenarios comunicacionales cuál va a ser el propósito de la organización. Y el siguiente punto para mí es clave, empoderar. Empoderar significa facilitar que los colaboradores pueden hacer las cosas que se les está pidiendo. Y eso pasa porque se les capacite para que ellos perciban que están controlando las acciones que tienen que aplicar de cara a conseguir el objetivo que se les está pidiendo. Porque si no, se va a crear una brecha de frustración y de estrés que para nada es conveniente, sobre todo viniendo de lo que venimos, de las emociones negativas de las que venimos. Después de desarrollar una cultura de cambio, si es que está visto de que la sociedad, el mercado ha cambiado, la percepción a partir de ahora por parte de nuestros usuarios, clientes, pues tiene unas connotaciones distintas y está claro que tenemos que adaptarnos entendiendo esas necesidades, expectativas e intereses de nuestros usuarios y clientes, pero no viéndolo desde un conflicto, sino desde una oportunidad, por ejemplo. También fomentar las relaciones personales, para nada nos interesa en estos momentos que haya conflictos interrelacionales en las organizaciones. Bastante problema con la situación amenazante en la que estamos. Tenemos todos para que encima generemos emociones negativas, tóxicas internamente, con lo cual hay que trabajar mucho en los vínculos por parte de los líderes. Y también vigilar los niveles de estrés, es decir, que aquello que se les proponga que tienen que hacer sea percibido por parte de los que lo tienen que hacer como asumible. Porque si no, la brecha que hay entre lo que se les pide y lo que realmente es factible que hagan, lo que genera es unos niveles de estrés que para nada son convenientes en estos momentos. Y desde luego, facilitar, porque yo soy líder y soy un referente y soy el timón y el que lleva el barco, imbuir del mejor clima laboral, de la mejor atmósfera, mi equipo de trabajo, mi empresa, etcétera. Yo creo que esto es fundamental en estos momentos. Y tenemos una pregunta, Mercè, te voy a parar ahí. ¿Y cómo conseguimos los mandos intermedios conseguir que los líderes jerárquicos vean la necesidad de una gestión de cambio dentro de la resiliencia? Esto nos lo pregunta Correal. Sobre todo porque yo creo que es claro que el coste de oportunidad de no apuntarse al cambio en estos momentos es tan brutal para las empresas que solamente eso ya tiene que ser un acicate para que nos pongamos las pilas y nos adaptemos a esta nueva realidad que requiere de nosotros un esfuerzo adaptativo, pero que o lo hacemos o lo hacemos. Es que no hay otra posibilidad. Si nos anclamos en lo que veníamos haciendo, estamos ya fuera de mercado, con lo cual solamente eso ya no nos tiene que ubicar mentalmente y luego a través de nuestras acciones y de nuestras emociones, en poner el foco en lo que realmente sí que es afrontable y conseguible y en lo que ahora estratégicamente lo combina la compañía, que es y de lo que acabamos todos estamos en el mismo barco. El líder necesita su equipo, pero es que el equipo necesita de un líder estratégico con una visión clara para tirar adelante el barco hacia la dirección que ahora Y sí. yo ahí te diría, Mercè, que ese buen clima, ¿no? Que es muy fácil o es relativamente fácil cuando tienes esa parte presencial, ¿no? Y de contacto, de relaciones, que además nosotros somos mucho de relaciones. En esta situación que estamos en la distancia se hace complicado. Entonces, para mí, creo que es
vital y de suma importancia que en estos momentos tengamos una comunicación muy fluida, muy Sí, fluida. Es verdad que esto nos exige estar todo el día delante de una pantalla, porque sí, ahora no tenemos otra vía de comunicación, pero creo que buscar esos espacios de comunicación donde no vale, únicamente sean espacios de, vale, de trabajo o vale, de esa parte operativa, sino de vale. vamos a, ¿no?, Sí, buscar sí, un espacio totalmente. donde nos tomemos un café virtual, vamos a decirlo así, ¿no?, y nos relajemos, porque al final cuando estamos trabajando de forma presencial nos vamos a tomar un café juntos. Y Sí, ahora no sí, hay esa oportunidad, ahora totalmente solo de acuerdo. y Totalmente de únicamente acuerdo, nos Emma. vemos, Sí. únicamente nos Para, vemos para trabajar, ¿no? para mí eso es fundamental y mira, te comento. Yo que estos días he estado hablando con empresarios y demás, pues cuando hablaban del retorno planteaban reuniones muy operativas. Todo era operativo. Y yo decía, ¿para cuándo la catarsis? Claro, pero si es que venimos todos de unas situaciones emocionales muy complicadas y venimos con esa mochila y además estamos aterrizando en un terreno, en un entorno profesional que yo que sé hasta qué punto está preservado a nivel de reglas de higiene, de normativas y de todas estas cuestiones que ya hemos hablado, con lo cual al miedo que traigo se le une eso. También te digo que hay muchos trabajadores que durante este confinamiento han estado sujetos a ERTE y no han sido para nada atendidos por sus líderes, ni a nivel telefónico, ni a nivel vídeo, ni a nivel tal. Entonces, ¿cómo luego, en calidad de que les voy a pedir cuando se produzca el retorno, que estén con niveles de motivación y anímicamente predispuestos? Cuando ni un solo día te has interesado, a través de correo electrónico, del canal que fuere, por saber cómo estoy, ¿no? Y haber fomentado, como dices tú, virtualmente reuniones de equipo. Porque cuando uno se siente desasistido, desprotegido, porque hay un ERTE, pero que no sé si luego va a pasar a ser un ERO o un ERE, ¿eh? El miedo es atroz, con lo cual cuanto más miedo, más tengo yo que estar presente como líder. O sea, la inteligencia emocional en estos momentos es que es una competencia clave. La intra por parte del líder, porque es el que lleva el timón y es el referente y es el espejo en el que se mira, pero la interpersonal, por favor. O sea, que eso que tú estás diciendo es fundamental, pero fíjate en la mentalidad de todos los empresarios. No, operativas, reuniones operativas, tal y que cual. Sí, pero ¿y lo emocional? Porque si las emociones no están predispuestas, eso se va a traducir en la actitud. Y Sí, tú sí. necesitas lo mejor de ellos, pero hay que cuidarlo, ¿eh? Pero desde un interés genuino, no interesado en qué produces, sino en que eres un ser humano por encima de todo. Claro. ¿Sabes? O sea que, sí, sí, comparto lo que dices, totalmente. Bien, no tenemos, puedes continuar, no tenemos ninguna pregunta. Merced, no hay ninguna pregunta más, ¿eh? Puedes continuar. Vale, bueno. Bueno, yo creo que es fundamental para potenciar la resiliencia en nuestros colaboradores trabajar el tema de la autoestima. Y cuando hablo de autoestima significa que la persona se siente confiada y se pone en valor, pero sobre todo porque hay un reconocimiento por parte del líder. ¿Eh? Cada pequeño logro ha de acompañarse de un reconocimiento. El reconocimiento también es un cuaderno de ruta. Si a mí me reconoces que yo estoy incurriendo en una buena praxis, yo sé por dónde tengo que ir y que eso es lo que se espera de mí, que ese es el camino adecuado, con lo cual eso es clave y hace que la persona, a pesar de estar transitando por un terreno incierto, estamos hablando igual de nuevas líneas de negocio, nuevos productos y demás, se sienta acompañado y atendido y se sienta seguro, y no en riesgo, que es fundamental. Y antes hablaba también de facilitar las capacidades. Ahora, en estos momentos, antes de que las personas aterricen en sus puestos de trabajo, hay que ir preparando a las personas para que hagan webinars, sesiones online, lo que sea, en las soft skills y en las habilidades técnicas que se puedan hacer online para que cuando aterricen estén en las condiciones adecuadas para poder afrontar lo que se les va a pedir. Yo no tengo que estar ahora como líder a la pasiva. Bueno, cuando aterricemos ya veremos si puedo ir preparando el terreno, pues mucho mejor. Sobre todo para lo que viene ahí, para impulsar la capacidad de adaptación y no desmoronarme ante esas nuevas opciones, sino verlas como una oportunidad realmente, de crecimiento, etcétera, etcétera. Sí, yo aquí quería añadir, bueno, añadir o comentarte, ¿no? Para mí uno de los temas fundamentales en toda la preparación, ¿no? Porque yo creo que estamos intentando todos o muchas empresas a prepararnos, ¿no? Y entonces es lo que dices, nos estamos capacitando, estamos revisando procesos,
pero al final creo que va a ser fundamental lo que tú decías, ¿no? Prepararnos para adaptarnos a lo que venga, sea lo que sea. En lugar de pensar, ¿y si pasa esto, haré esto? Vamos a prepararnos para ser ágiles para el cambio, ¿no? Efectivamente. Pero ya sobre todo de una forma muy racional, ¿eh? Es decir, si ya estamos haciendo reuniones para darle la creatividad, porque de cara al aterrizaje pensamos que nos tenemos que reenfocar hacia aquí, el líder se ha de encargar junto con sus colaboradores de hacer una buena elección online de la oferta formativa que hay en el mercado. ¿Eh? No ir dando palos de ciego apuntándome a webinars a diestro y siniestro, sino poniendo un foco muy racional en aquello que realmente me hace falta. ¿Sabes? Haciendo una buena inversión de nuestro tiempo, porque es eso lo que voy a requerir. Yo creo que eso es clave. Bueno, y después, ya para acabar, reforzar el trabajo en equipo. Para mí es importante tener un equipo muy polivalente, muy flexible, muy adaptativo. Creo que a partir de ahora, Inma, se va a hablar mucho de un concepto que introdujo el señor Bauman, que murió el año pasado, pero que le dieron el premio Príncipe de Asturias en el 2010, que es la empresa líquida. Con trabajadores gaseosos. Y la empresa líquida es una empresa con una estructura absolutamente flexible, adaptativa, que funciona en la mayor parte de las ocasiones por proyectos. Que a lo mejor ahora tú eres mi jefe, pero antes eras mi colega, pero resulta que ahora eres el jefe porque tienes el conocimiento y la expertise técnica para este proyecto, pero mañana puede ser otra cuestión. Sí, Es sí. decir, la empresa... Aprovecho, Mercé, porque me encanta que me digas esto, porque vamos a preparar un webinar para que lo sepáis de empresa líquida, porque Fenomenal. es verdad que hace años que se habla, pero yo creo que en este momento se ha puesto como muy de manifiesto que es donde tenemos que estar, Está ¿no? clarísimo. Yo me acuerdo años atrás de la importancia que se daba a las fichas de los puestos de trabajo, ¿te acuerdas? La misión, las funciones, las responsabilidades de cada puesto, etcétera. Yo creo que ahora lo que vamos a funcionar es por un sistema competencial absolutamente flexible, adaptativo, polivalente, para adecuarlo a cada proyecto, a cada realidad, etcétera. Es así como se va a funcionar. Creo, ¿eh? Y me parece que la evidencia es clara con todo lo que ha sucedido. Bueno, y después lo de implantar hábitos saludables. Hay personas que ahora, muy desde el miedo, están muy sobredimensionadas en cuanto a la dedicación. Estamos hablando del teletrabajo con un excesivo volumen de horas, que yo también me planteo, ¿son productivas tantas horas? Porque la cantidad no quiere decir rendimiento, no quiere decir efectividad, quiere decir cantidad, que es diferente, no calidad. Con lo cual, importantísimo que, por favor, si hemos de estar en las mejores condiciones para afrontar unos retos y unos desafíos de equipos de alto rendimiento, que es en lo que nos vamos a compartir todos, tal como está el escenario, nos tenemos que cuidar física, mentalmente y emocionalmente. Esto no lo podemos disociar, ¿eh? Si se nos va a pedir a nosotros unos niveles de energía y motivación X, se tiene que acompañar con un cuidado y una atención hacia tu plantilla en ese tipo de cuestiones. Me parece fundamental. Deberíamos de tener una altura y preguntarles cuántas horas dormido, ¿no? Sí. Mira, yo soy de una empresa con la que trabajo, del sector de la automoción, conocéis todos, es una gran empresa, y la gente se ha instruido en mindfulness, y a primera hora de la mañana hacen mindfulness. Y no es tontería, ¿eh? Los niveles de concentración y atención se han incrementado ya los resultados, porque se puede con KPIs medir, hay métricas, pues Sí, lo puedo remitir. O sea sí, que... nosotros lo hemos implementado también en alguna empresa y la verdad es que yo recuerdo de comentarios de algunos trabajadores después de qué bien empiezo el día cuando hacemos las sesiones. No las hacen cada día, pero las hacen 3 días a la semana y la verdad es que cambiar ese hábito es muy bueno, muy bueno. Muy bien. Pues bien, aquí si quieres dejas de compartir la pantalla, Mercé. ¿Sí? Ah, Como... vamos a dar pie a algunas preguntas. Nos hacía una anotación Carlinson que nos decía, la verdad, tengo mucha convicción de mí mismo, pero ustedes me han dejado algo más tranquilo, puesto que no hice teletrabajo, ya que fue despedido el día antes de las normas del gobierno. Qué pena, lo sentimos. Y como dicen vosotros, la capacitación es fundamental. Pues sí, ahí hay que aprovechar los momentos para tener claro hacia dónde, ¿no? Yo creo que ahí, Merced, estamos de acuerdo tú y yo de que si tienes claro ese propósito, hacia dónde quieres ir, lo mejor es focalizarte y capacitarte en aquello donde quieres llegar, ¿no? Lo que decías, ¿no? No hacer webinars de aquí para allá porque
porque no... Hay que poner mucho foco ahora, ¿eh? Sí, sí. Tenemos que optimizar muy bien los recursos, mucho. Bien, después Eva nos decía, buenos días, agradecería que nos pase la grabación. Hay muchas compañeras, pasaremos la grabación, sin duda. Y y tenemos otra anotación que nos dice, me encantaría, si hay posibilidad, de una próxima webinar enfocarse en el sector de hostelería y restauración, un sector donde más sí, estamos preparando algunos webinars sectoriales y desde luego este va a ser uno porque es un sector que ha sufrido mucho y tiene una perspectiva de que no va a ser una recuperación rápida, con lo cual yo creo que ahí la gestión de las personas y la gestión de las emociones es súper importante y es un sector donde, bueno, además tenemos mucha experiencia y lo conocemos, ¿no? Con lo cual ahí yo invito, yo creo que ahí vamos a hacer un poco una mesa redonda y vamos a invitar a algunos consultores para que nos podáis dar la opinión y ahí sí que dejaremos micros abiertos para que la gente nos pregunte, pero desde luego, sí, cogemos la iniciativa y la pondremos en práctica. ¿Alguna cuestión más? ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera? Ahora, si alguien quiere hacerlo de viva voz, podéis abrir el micro si lo preferís y preguntarle a Mercé. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que las personas, porque yo creo que hay personas, me da la sensación de que hay personas que son resilientes por naturaleza, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es algo que podemos desarrollar o las hay o no las hay? Bueno, ¿Qué me dirías? a ver, yo ante esta pregunta te remitiría al concepto de personalidad. El concepto de personalidad aglutina dos aspectos fundamentales. Uno que es el temperamento y otro que es el carácter. El temperamento es hereditario, tiene que ver con genética y con ADN. Yo sé que eso tiene un peso específico muy importante, ¿eh? En cómo nos conducimos. Pero hay otra cuestión que es el carácter, y el carácter es aprendizaje. El carácter tiene que ver con las adaptaciones que ha tenido que hacer el ser humano a lo largo de su vida para adaptarse a situaciones de diversa índole, y eso ha implicado construirse como personita y ha forjado personalidad. Entonces, hay personas que por temperamento, por ADN, tienen un alto nivel energético, una gran capacidad de creatividad, de flexibilidad, porque así está configurado a nivel, según la neurociencia, su cerebro, y eso lo predispone. Hay perfiles que a nivel conductual están muy orientados a resultados, con un alto nivel energético, con mucha flexibilidad, creatividad, etcétera. Con lo cual, hombre, como aptitud de base, lo tienen más fácil que otros. Ahora bien, eso no significa que no haya personas que a lo mejor no tienen desde esa carga genética esa componente, pero sí, igual que todo el mundo, han tenido que ser adaptativos y supervivientes ante las situaciones y han tenido que... Yo siempre pongo in extremis un ejemplo, que es muy bestia, pero bueno, que a mí me ayuda. Hace muchos años hubo un accidente en los Andes de un equipo de rugby, y acordémonos todos de que al final los supervivientes, que jamás lo habían hecho, se convirtieron en antropófagos. Comieron carne humana de sus abuelos, hermanos, etcétera. Jamás se habían visto en esa situación. Pero había que cubrir, según la pirámide de Maslow, una necesidad fisiológica que era nutrirse, porque si no, no sobrevivían y comieron carne humana. Gracias. Después tenemos un comentario de Francis que nos dice: muchas gracias por la información. A pesar de haberme quedado sin empleo durante esta situación, he aprovechado estas circunstancias para sacar adelante cosas que tenía atrasadas. Entre mi trabajo final de máster, estoy realizando cursos online. Es importante aprovechar este tiempo para prepararnos y seguir con nuevas competencias. Totalmente de acuerdo contigo, Francis. Gracias. Pilar nos dice: gran posibilidad de aumentar la resiliencia. Y Pilar Casado nos dice: buenos días, me parece muy interesante informar del propósito de la empresa a todos los integrantes de la misma con transparencia. Es vital conocer ese propósito para que todos los miembros colaboren desde su parcela hacia ese propósito. Yo creo que esto es una asignatura pendiente de muchas empresas, de tenerlo claro y de transmitirlo claro para que todo el mundo, ¿no?, en su día a día pueda aportar. Pero desde luego, Pilar, hay que ir hacia allí. Y ella además añade organizaciones saludables y resilientes. Por supuesto, ahí es donde vamos y donde queremos estar. Muchas gracias, Pilar.
Bien, no sé si hay algún comentario más, alguna pregunta más. Yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más. Darte las gracias, Mercè. Creo que hemos tenido una visión, ¿no?, amplia y clara de qué es la resiliencia, cómo podemos desde nuestras organizaciones, ¿no?, estar preparados, preparar a nuestros líderes y sobre todo preparar a nuestros colaboradores. Nos enfrentamos a una situación pues diferente, pero yo creo que además, ¿no?, es lo que tú decías, como la hemos sufrido todos, estamos todos ahí. Y ante todo debemos de ser personas, a escucharnos, a compartir tanto esa parte, ¿no?, de emocional. Evidentemente estamos en las organizaciones con un propósito de negocio, pero ante todo somos personas. Así que muchísimas gracias, Mercè. Gracias a todo el mundo por Gracias a haber todos vosotros. participado y Muchas haber gracias. asistido, y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos.